Bueno, así como hablamos la última vez, y te prometí, íbamos a traer un poco, bueno, cómo los mercados están percibiendo, digamos, el desarrollo de la guerra Rusia-Ucrania, ya que generó en sus comienzos un impacto tan fuerte, digamos, en los mercados y sobre todo, digamos, elevando precios de commodities importantes, como bueno, el caso del crudo, etcétera. Y bueno, queremos hacer una perspectiva un poco y traje ahí más que nada el análisis, digamos, o sea, un poco lo que he leído, digamos, este último tiempo y traigo la perspectiva de estas tres personas. Ellos, uno es Nicolás de Pedro, un español que trabaja en Londres en un instituto de geopolítica. Marco Papich es un americano que trabaja en un fondo de inversión de mercados multilaterales. Y Joseph Wang, él trabajaba para la Fed, él trabajaba en las operaciones de mercado abierto de la Fed de Nueva York. Y bueno, leyendo un poco el pensamiento, la reflexión y el análisis de los tres, es que traigo un poco un mix para que también esto nos ayude un poco a reflexionar ciertos temas de lo que pasó y de lo que un poco hacia dónde van las tendencias, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí los precios de los commodities que volvieron a normalizarse. Primero, luego, siempre nos preguntamos cómo es posible que una guerra se dé en un año 2022. Es decir, es algo impensable que tiene consecuencias socioeconómicas, políticas, en todos los ámbitos ambientales también. Pero en el ámbito económico hemos visto que sobrepasa o traspasa en todas las fronteras, toda la región en sí afectada geográficamente. Y aquí hablamos justamente de uno de los perjuicios que trajo es cómo afectó a los precios a nivel internacional y aquí específicamente de commodities. Por ejemplo, aquí tenemos los commodities agrícolas, del lado izquierdo la soja, maíz y el trigo. Del lado derecho tenemos prácticamente los índices del crudo, en este caso los dos más importantes como el Brent y el WTI. Y acá nomás la idea es mostrar a la audiencia cómo podemos decir que en gran medida ya hace un mes y medio prácticamente los mercados ya volvieron, digamos, a absorber o a redistribuir lo que ha sido ese primer impacto. No sé si te acordás, cuando empieza la guerra, sobre todo, como hablábamos, el precio del crudo se dispara, también el precio de varios commodities, eso genera una preocupación en los mercados globales por la importancia que tenían Rusia y Ucrania en ciertos commodities. Recuerdo, se había hablado incluso de que podría llegar el precio del petróleo a los 150 a $200 el barril. Era una situación bastante complicada y nos tenía a todos asustados, a todos los consumidores de combustible, ¿verdad? Y con todos esos niveles de inflación que ya se venían registrando, esto obviamente que puso mucho más presión, digamos. Y hoy vemos que no, hoy vemos que prácticamente han vuelto a sus niveles de la prepandemia y eso es una señal clara de que en cierta manera lo que está pasando ahí desde el punto de vista económico o ya fue redistribuido o ya fue absorbido en cierta manera por el mercado, que no fue así como vemos en la evolución que tuvo de sus inicios, ¿verdad? Ahora, cuando vamos al siguiente gráfico podemos entonces preguntarnos si sirvieron verdaderamente las sanciones. Cuando empiezan la guerra, Estados Unidos y muchos países occidentales... ¿Qué sanciones? Impusieron muchas sanciones económicas. Las sanciones económicas siempre son, podemos decir, Gladys, un intermedio entre lo que son las sanciones diplomáticas y lo que sería un conflicto bélico, ¿verdad? Obviamente con las sanciones económicas se trata de aislar económicamente, dañar económicamente al país sancionado, de tal manera que reitere revise su conducta y en cierta manera lo que está haciendo. Acá quiero traer el pensamiento de Joseph Wang, que trabajaba en la Fed. Él dice, y un poco para la audiencia que es muy importante, él dice, y lo dice en varias conferencias, que prácticamente las sanciones tanto de Estados Unidos como Occidente fueron en cierta manera un bluff, es decir, una especie de teatro, porque en verdad no estaban pensando explícitamente en dañar, digamos, a Rusia, tal como sí al menos fueron mencionados. ¿Y por qué dice él? Porque si vemos otro ejemplo en el caso de Corea del Norte, uno de los casos más recientes que ha sido Irán, por ejemplo, fue expulsado del sistema del dólar, que se le conoce como el eurodólar, y eso tuvo unas implicancias muy fuertes en la economía de Irán. ¿Y por qué? Por ejemplo, porque prácticamente los bancos de Irán o cualquier
importador que está en Irán, que necesita, digamos, dólares para poder comprar insumos, maquinarias, todo lo que no se fabrica ahí, los bancos no tienen acceso porque si, básicamente cómo funciona el sistema es, si Irán y India, por poner un ejemplo, ellos comercializan y requieren de dólares, en algún momento esos dólares pasan por una casa clearing. Esa casa clearing está en Nueva York, al estar en Nueva York tiene jurisdicción en los Estados Unidos